If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Arnoldo Cuellar es un personaje que ha sabido poner en contexto la situación de la problemática en el centro de México. Yo sé que en Dalton, por los mensajes Dalton, Georgia, en Gainesville, en San José, California, en Idaho, porque recibo sus mensajes, hay mucho hermano guanajuatense. Bueno, ¿saben una cosa? Precisamente gracias a esos mensajes, que muchos no los he podido contestar, me disculpo, la respuesta fue pensar un poco y decir, bueno, les voy a traer a alguien de Guanajuato que nos ponga en perspectiva la situación sobre qué está pasando. Amigos guanajuatenses, están todos preocupados allá en los altos de Jalisco, los del Bajío, en la frontera con Michoacán. Yo sé, conozco sus comentarios, conozco su preocupación. Ustedes tienen a sus familias en México solas, ustedes mandan el dinero de las remesas y muchas veces se los han robado, se los han quitado, pero qué mejor que el señor Arnoldo Cuellar nos visualice la situación y cuestione a quien resulte responsable por no estar haciendo su trabajo. Buenas noches, Arnoldo, qué gusto saludarte. Francisco, gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo, con tu audiencia muy importante allá en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Mira, no sé si quieres ya que entremos en materia directamente, para no darle mayores rodeos. Tú eres el experto, Arnoldo. Por favor, tienes el micrófono abierto. Nos tiene muy preocupados a todos. Entiendo también la preocupación de quienes tienen familiares cercanos o amigos o están pensando en venir a trabajar o en venir a invertir a Guanajuato, sobre todo por la muy buena marcha que este estado llevaba, digamos, durante la última década con el crecimiento de su planta fabril, de las armadoras de automotrices de diversos países que habían decidido invertir acá con muy buenas facilidades que les había dado el gobierno de Guanajuato, que hay que recordar que Guanajuato lo gobierna el Partido Acción Nacional, opositor largamente en México durante todo el siglo XX, y este es el segundo estado que conquistó el PAN allá en la década de los 90, ya se nos hace muy lejano, van a ser 30 años, en 1991, en medio de aquel PRI que agonizaba con Salinas de Gortari, que quería recuperar legitimidad. Pues Guanajuato le es entregado o cedido al PAN en una negociación política, una historia vieja que ya no quiero abundar mucho en ella. Pero ese es el modelo que Guanajuato ha sido exitoso, un partido distinto. Hay que recordar que incluso llevó a un exgobernador a la presidencia de la República, Vicente Fox, en el año 2000, que además inauguró en México la transición política, fue el primer político que le ganó al PRI y que estableció una alternancia, que no transición, porque las cosas no cambiaron mucho. Pero bueno, el tema es que este Guanajuato, que crecía a tasas parecidas a las de los tigres asiáticos, muy por encima del promedio nacional, sus ciudades se volvían prósperas, que tenía parques industriales, se llenaron los municipios del corredor central, de repente explota en una crisis de violencia y de inseguridad que cuando empezaba nos negábamos a ver todos, empezando por el gobierno, empezando por los medios de comunicación, pensando que era algo temporal lo que iba a pasar, y no hicimos más que dejar que esto se agravara. Yo encuentro aquí varias razones que hay que analizar con detalle, sobre todo para no repetir la historia. Y yo creo que los gobiernos en ocasiones no asumen la responsabilidad de que como conductores de la sociedad deben enfrentar todo lo que pasa en esta. Deben, pues sí, aprovechar para su imagen lo que está saliendo muy bien, de lo que ellos son corresponsables, aplicar el gasto público con sentido, con programas que incrementen la productividad, que mejoren la educación, que atiendan la salud, pero también deben ver la otra parte,
la parte del rezago, la parte donde el Estado no crece en forma pareja, tenemos zonas marginadas, ya no solamente en aquellas zonas alejadas, rurales, quizás del norte, del noreste de Guanajuato, del sureste, Pénjamo, la sierra, sino que también empiezan a crecer los cinturones de miseria en las ciudades mayores, en León, en Irapuato, en Salamanca, pues atraída por la bonanza de los lugares, por la posibilidad de oferta de trabajo, no solo en las plantas industriales, Francisco, sino que esto va generando una economía y la gente necesita pues más trabajadores de la construcción, más empleadas domésticas, etcétera. La gente se mueve hacia las ciudades, pero no están los políticos luego atendiendo una planeación que permita que esto vaya creciendo de una manera razonable, uniforme, equilibrada. Y tenemos estas zonas donde no hay escolaridad, donde no hay pavimentación, donde la gente vive en forma más precaria, viendo la prosperidad al lado, pero ellos no teniéndola. Yo creo que ahí hay un primer factor. Guanajuato nunca redujo sus índices de desigualdad, no obstante su prosperidad económica. También no está de más aquí puntuar que pues sí tenemos una gran planta industrial, pero es una planta industrial transnacional. Yo creo que las utilidades de Mazda o de Honda o de General Motors no se quedan en Guanajuato. Estas van a los grandes corporativos. Aquí la derrama consiste en salarios no muy buenos. Por eso estas plantas ven ventajas en instalarse en México. Por eso veamos la reacción del electorado norteamericano, ¿no? que Trump ha sabido catalizar muy bien, de enojarse porque les quitan empleos que vienen a México mucho más baratos, ahorrándole costos a las grandes empresas. Entonces esto pasó en Ciudad Juárez, pasó en Tijuana, también con otro tipo de maquiladoras, las electrónicas, las manufacturas de televisoras, de computadoras. Acá fue con la industria automotriz. Pero luego tenemos otra cosa. También el crecimiento económico genera un mercado de este tipo de comercio y hay que mencionarlo con todas sus letras: bares, cantinas, prostitución, drogas. Entonces, una masa asalariada con mayor poder adquisitivo que se satura toda la semana trabajando sus 8 horas diarias más las 2 o 3 o 4 horas de transporte para ir desde la comunidad en la que vive a la fábrica. Hay que cruzar Guanajuato para ver todos estos transportes de personal. Tú lo conoces, Francisco, Guanajuato. Bien, mucha de la gente que nos escucha también, que a las 5 de la mañana están levantando pasaje en Cortázar, en Villagrán, en Celaya, en estos municipios pequeños, para llevarlos a Silao, a las plantas de los proveedores de la industria automotriz, de los proveedores de General Motors, de los proveedores de Volkswagen o de Pirelli o de las propias plantas. Entonces, esa gente llega el fin de semana y lo que quiere es irse a gastar el dinero, pues, evadiendo su realidad, ¿no? Ha crecido mucho el consumo de drogas en Guanajuato. Ese panorama ya venía y nadie lo estaba atendiendo. Ya genera un mal clima social, pero todo explotó con el famoso tema del huachicol, el robo de combustibles, que hoy sabemos, y gracias a investigaciones de periodistas muy importantes como Ana Lilia Pérez, era una operación de Estado en el regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, pero también en la época de Felipe Calderón, donde Pemex generó un comercio ilegal e informal de venta de combustible sin factura, criminal, que se canalizaba a empresas constituidas, que de esa manera ahorraban muchos costos, y que luego esto dio lugar a la forma más extremosa de este robo, que fue la perforación de ductos, que ha causado estragos, tanto por muertes de las personas mismas que estaban cometiendo este ilícito, como de las gentes, y lo vimos en Tlahuelilpan hace un año, que aprovechan y cuando hay una fuga de un ducto van y llenan cubetas de gasolina, como un terrible deterioro ecológico, Francisco, porque estas fugas de combustible en medio de terrenos agrícolas altamente productivos también han contaminado el subsuelo y los mantos freáticos. Es un desastre que aún no hemos cuantificado, ¿no? Y que dio lugar a la elevación de la violencia, porque mientras los delincuentes de cuello blanco robaban adentro de las refinerías, las bandas criminales armadas lo hacían en las tuberías. Y esto ha generado competencias entre
que es lo que hoy vemos, una guerra de cárteles en Guanajuato por estos dos mercados. Hasta el año pasado, que López Obrador inició este combate directo al huachicol, el robo de combustible era un gran botín. Incluso con ese combate directo del gobierno actual, no está controlado todavía. Y luego el mercado del trasiego y venta de drogas en las ciudades de Guanajuato, como ocurre en muchas otras del país. Entonces, ahí tenemos una mezcla mortal, ¿no? Que en buena medida, sin que esto sea un análisis de un experto, analista, concienzudo, como los hay muchos en este país, ya que están tratando de desilvanar este enredado panorama, yo creo que ahí tenemos una primera explicación de lo que está pasando. Pero la otra está en que la autoridad dejó que esto pasara, dejó que esto corriera. Las policías municipales se corrompieron, había dinero para pagarles. Policías mal pagados que recibían una mordida, una mochada, un embute para dejar pasar, para no ver, para incluso proteger a estas bandas que extraían combustible, pues ya no pueden volver a ser los policías comunitarios a los que tú te referías hace rato en Central al Aire, que en Guanajuato teníamos, el policía confiable de la esquina. Esto ya no existe más, ¿no? Y tenemos que el problema empieza quizás ahí con las corporaciones. Hay que recordar que además de que Guanajuato lidera el número de asesinatos durante 2019, con más de 4.000, casi 4.500 en el país, de 35.000 tenemos más del 10%, el 12%. También tenemos el mayor índice de asesinatos de policías, y no puede ser más que explicado por esta situación, que se han involucrado directamente con los grupos criminales que se dedican a este comercio ilegal. No sé, Francisco, es a grandes rasgos, es de una pintura de brocha gorda, pero si quieres que entremos en algunos detalles. No, sí, incluso veo que lo conoces bastante bien y te voy a pedir que sí abundes, porque la audiencia guanajuatense está preocupada por sus familias, por el robo desmedido de sus remesas. Incluso yo leí un reporte de una publicación en inglés en el que la gente llama a la ciudad de Irapuato Irakpuato, de tanto atentado que existe, y pusieron en esa publicación, no la tengo a la mano, pero en esa publicación pusieron que Irapuato ya tuvo atentados terroristas con granadas y con situaciones que están fuera de control. ¿Nos podrías abundar al respecto? Bueno, hay que recordar que el tráfico de armas proveniente de los Estados Unidos en nuestro país, y quizás ya también desde otras naciones como China, está totalmente incontrolado, ¿no? Las bandas están muy bien armadas, los rifles de alto poder que utilizan, y que además parece que tienen una gran facilidad de sustituirlos cuando los pierden o cuando se los decomisa. Y en efecto ahora han aparecido explosivos, una autobomba en Irapuato, que por fortuna por causa de materiales en ese momento, pero que dio idea de que esto está escalando a otros niveles. Con respecto a eso que dices de Irapuato, te recuerdo que cuando en el 2018 en Guanajuato fue el único estado que no votó por López Obrador, donde no ganó López Obrador y el PAN mantuvo la delantera electoral. Los panistas se refieren a Guanajuato como la nueva Suiza, y hoy pues el chiste un poco brutal es que somos la nueva Siria. Y si esto pues no puede dejar de preocuparnos cuando vemos que nuestra autoridad, nuestro gobierno actual, que sigue en manos del PAN, está pensando en esto como una batalla de imagen, no una batalla real. Yo creo que contra la delincuencia lo que hay es una guerra, y las guerras se ganan con inteligencia, con táctica, con recurso, con buena estrategia, no pagando páginas en los periódicos que traten de minimizar el problema, porque más que es imposible de minimizar. Cuando hay balaceras casi todas las noches en Salamanca, ¿cómo haces para ocultar eso? O si el periódico al día siguiente no publica nada, lo hacen las redes sociales, y a lo mejor con fake news o con exageraciones o con versiones sin comprobar, pero igual circulan y igual preocupan y igual estresan a una población. Es contraproducente ese mal manejo comunicacional del gobierno y de los medios, porque también los propios medios, pues bueno, no sabemos cómo enfrentar esto, estamos replegados, ya no se puede ir a cubrir un evento. Antes, no sé si tú te acuerdas, cuando el parte policíaco
comandante que filtraba la información o o el reportero que tenía un radio que hackeaba la frecuencia de la policía, se enteraba de un crimen, llegaba corriendo a tomar fotos. Hoy esto no se puede, porque todavía llegas y el enfrentamiento sigue y es una situación de riesgo, o a veces llegas antes que la policía, porque la policía no se presenta y están los propios grupos criminales todavía ejecutando sus acciones, porque se pasean por las calles como si no hubiera ningún problema, como si esto fuera la Revolución Mexicana de nueva cuenta, pero con narcobandoleros ahora, o guachicoleros, bandoleros. Sí, demostrando el dominio de la plaza, probablemente con esto que tú mencionas, Arnoldo. Disculpa, te voy a pedir que no te retires del micrófono porque de repente te escucho muy bajo, pero está muy interesante todo esto que nos dices y básicamente a la audiencia me llegó un mensaje y me dice que a alguien le secuestraron a un primo. Me voy a reservar los detalles, Arnoldo. La familia fue a la estación de policía, a la oficina de la policía allá en Guanajuato, a denunciar el hecho. Pues total, fue toda una burocracia enorme para que tomaran el caso y empezaran a hacer algo ya efectivamente. Después, estas familias que están tratando de involucrarse en saber qué pasa con su familiar, escucharon que había una balacera en un lugar de Guanajuato y uno de ellos fue a preguntar si en esa balacera estaba la banda que tenía cautivo a su hermano, si podían hacer algo. Y la respuesta a este joven, según nos dice, de la policía es: déjalos que se maten, ahorita nosotros no vamos a ir. Nosotros no vamos a ir a gastar balas. Déjalos que se maten y ya que termine todo, nosotros vamos y ya te avisamos. ¿Cómo interpretas esta respuesta? Me hace sentido totalmente. No es la primera historia que escucho que va en esa forma. Mira, la policía, nuestra procuraduría y fiscalía. Bueno, hay que recordar que el fiscal de Guanajuato tiene en cargo 10 años. Cumple 11 en estos días, en marzo de este año. Primero fue procurador, empezó con Juan Manuel Oliva, estuvo 3 años con él, estuvo todo el sexenio de Miguel Márquez y lo ratificó Diego Sinue Rodríguez, y ahora en el Congreso le permitieron el pase automático, algo que estuvo mucho en debate a nivel nacional, que no se le permitió al fiscal federal. Acá sí se pudo, como nuevo fiscal general autónomo, con mucho más poder y con relativa, autonomía muy amplia del Ejecutivo. Incluso algunos pensamos que ya es un cuarto poder la Fiscalía. Pero bueno, esto se convirtió en algo político. El fiscal no es un agente que anteponga el servicio público, esté preocupado por cumplir con su función, está preocupado por mantenerse en el cargo, por acrecentar su poder y por mejorar su imagen. Cuando un político empieza a buscar mejorar su imagen, ya no funciona. Cuando un futbolista sale más en las revistas de modas que en las deportivas, ese asunto ya no va bien. Si no estás preocupado por lo que pasa en el terreno, en la cancha, dando resultados, si estás pensando en cómo vas a salir retratado en los periódicos, ahí hay un desgaste institucional muy fuerte, una pérdida de recursos. Es lo que vemos muchísimo en Guanajuato. Y luego tenemos este tema, esto es una alusión a lo que me planteas, porque los ministerios públicos tienen la instrucción de no reconocer que en Guanajuato hay secuestros, hay desaparecidos, hay fosas. Esto incluso ha motivado ya que organizaciones de la sociedad civil se empiezan a constituir, como en otros estados del país, para buscar a sus desaparecidos, porque la policía no lo está haciendo. Debiste enterarte que hace una semana el gobernador Diego Sinue debió atender una reunión con 60 familiares de desaparecidos, a los que se ha negado a escuchar el fiscal y a los que se han negado a atender sus mesas del Ministerio Público. Ellos ya se han organizado y han constituido una fuerza social. Se están uniendo movimientos en otras partes del país, que hay
ya activismo muy antiguo sobre este tema en estados como Michoacán, como Veracruz, como Jalisco, como Sinaloa, porque se encuentran con un muro y una cerrazón a lo que se refiere la persona que escribió. Así, en Guanajuato ocurren decenas de delitos diarios que no están consignados, hay una enorme cifra negra, porque sencillamente el Ministerio Público no levanta la denuncia y no se abre una carpeta de investigación. Ya con las carpetas que sí tienen y que deciden abrir, hay un enorme rezago, los casos no se están resolviendo. Bueno, si se registraran todos los asuntos sería un desastre absoluto en términos políticos y de imagen para la Fiscalía. Entonces mienten en sus estadísticas. No sé si recuerdes que hubo una polémica a mediados del año pasado porque Guanajuato estaba falseando los datos de los homicidios dolosos y haciendo pasar algunos homicidios dolosos por culposos, es decir, por accidentes de tráfico, por atropellamientos, para bajar esa cifra. Esto generó un escándalo a nivel nacional y fue muy cuestionado porque aparte hay diversos registros. El registro de la Procuraduría es uno, pero el INEGI lleva otro registro. El propio registro civil a la hora de las defunciones lo tiene también. Hay manera de cruzar la información y se detectó esta situación. La batalla de imagen tiene razones políticas, Francisco. El PAN está tratando de construir una oposición después del tsunami que les pasó por encima, una oposición a López Obrador, y sus principales fichas son los gobernadores de los estados. Y Guanajuato es un estado emblemático, por ser el más antiguo en manos del PAN, por ser el estado donde... Bueno, hay que recordar que aquí ganó Felipe Calderón la presidencia. O sea, los votos que perdió en todo el país, Guanajuato se los repuso. Aquellos 250,000 escasos votos con los que le ganó López Obrador en 2006, Guanajuato le dio una diferencia de casi 1,000,000 de votos a Calderón. Entonces, Guanajuato sí es el corazón del movimiento panista nacional que está hoy en crisis por lo que les ocurrió en 2018, en la elección con Ricardo Anaya, y están tratando de reconstruirse. Entonces, eso afecta mucho la sana relación que debería haber entre un gobierno estatal y un gobierno federal. También hay que decir que López Obrador hace un gobierno muy militante y en campaña permanente. Entonces tenemos que las políticas públicas que deberían ir de la mano entre un Estado y la Federación para atacar un problema tan complejo o una serie de problemas tan complejos como los que llevan al crecimiento de la violencia no están funcionando porque hay mezquindades, hay guerra de vanidades y hay guerra política en síntesis, ¿no? Eso también afecta mucho. Digamos, como con la ironía, como se ha dicho en ocasiones, que mientras el crimen está muy bien organizado, los políticos están muy desorganizados y confrontados entre sí. Y aquí la población es rehén de ambos. Y por eso, bueno, también te da una explicación que las cosas se están agravando. Me gustaría dejar ahí esto un poco en este punto. No, pues de hecho le diste nombre al programa. Guanajuatenses rehenes de criminales y de políticos. Arnoldo Cuéllar es un personaje que ha sabido poner en contexto la situación de la problemática en el centro de México. Yo sé que en Dalton, por los mensajes, Dalton, Georgia, en Gainesville, en San José, California, en Idaho, porque recibo sus mensajes, hay mucho hermano guanajuatense. Bueno, ¿saben una cosa? Precisamente gracias a esos mensajes, que muchos no los he podido contestar, me disculpo, la respuesta fue pensar un poco y decir, bueno, les voy a traer a alguien de Guanajuato que nos ponga en perspectiva la situación sobre qué está pasando. Amigos guanajuatenses, están todos preocupados allá en los altos de Jalisco, los del Bajío en la frontera con Michoacán. Yo sé, conozco sus comentarios, conozco su preocupación. Ustedes tienen a sus familias en México solas, ustedes mandan el dinero de las remesas y muchas veces se los han robado, se los han quitado, pero qué mejor que el señor Arnoldo Cuéllar nos visualice la situación y cuestione a quien resulte responsable por no estar haciendo su trabajo. Buenas noches, Arnoldo, qué gusto saludarte.
gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo, con tu audiencia muy importante allá en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Mira, no sé si quieres ya que entremos en materia directamente, para no darle mayores rodeos. Tú eres el experto, Arnoldo. Por favor, tienes el micrófono abierto. Pues nos tiene muy preocupados a todos. Entiendo también la preocupación de quienes tienen familiares cercanos o amigos o están pensando en venir a trabajar o en venir a invertir a Guanajuato, sobre todo por la muy buena marcha que este estado llevaba, digamos, durante la última década con el crecimiento de su planta fabril, de las armadoras de automotrices de diversos países que habían decidido invertir acá con muy buenas facilidades que les había dado el gobierno de Guanajuato, que hay que recordar que Guanajuato lo gobierna el Partido Acción Nacional, opositor largamente en México durante todo el siglo XX, y este es es el segundo estado que conquistó el PAN allá en la década de los 90, ya se nos hace muy lejano, van a ser 30 años, en 1991, en medio de aquel PRI que agonizaba con Salinas de Gortari, que quería recuperar legitimidad. Pues Guanajuato es entregado o cedido al PAN en una negociación política, una historia vieja que ya no quiero abundar mucho en ella, pero este es el modelo que Guanajuato es exitoso, un partido distinto. Hay que recordar que incluso llevó a un exgobernador a la presidencia de la República, Vicente Fox, en el año 2000, que además inauguró en México la transición política, fue el primer político que le ganó al PRI y que estableció una alternancia, que no transición, porque las cosas no cambiaron mucho. Pero bueno, el tema es que este Guanajuato, que crecía a tasas parecidas a las de los tigres asiáticos, muy por encima del promedio nacional, sus ciudades se volvían prósperas, que tenía parques industriales, se llenaron los municipios del corredor central, de repente explota en una crisis de violencia y de inseguridad que cuando empezaba nos negábamos a ver todos, empezando por el gobierno, empezando por los medios de comunicación, pensando que era algo temporal, algo que iba a pasar, y no hicimos más que dejar que esto se agravara. Yo encuentro aquí varias razones que hay que analizar con detalle, sobre todo para no repetir la historia. Y yo creo que los gobiernos en ocasiones no asumen la responsabilidad de que como conductores de la sociedad deben enfrentar todo lo que pasa en esta. Deben, pues sí, aprovechar para su imagen lo que está saliendo muy bien, de lo que ellos son corresponsables, aplicar el gasto público con sentido, con programas que incrementen la productividad, que mejoren la educación, que atiendan la salud, pero también deben ver la otra parte, la parte del rezago, la parte donde el Estado no crece en forma pareja, tenemos zonas marginadas, ya no solamente en aquellas zonas alejadas, rurales, quizás del norte, del noreste de Guanajuato, del sureste, Pénjamo, en la sierra, sino que también empiezan a crecer los cinturones de miseria en las ciudades mayores, en León, en Irapuato, en Salamanca, pues atraída por la bonanza de los lugares, por la posibilidad de oferta de trabajo, no solo en las plantas industriales, Francisco, sino que esto va generando una economía y la gente necesita pues más trabajadores de la construcción, más empleadas domésticas, etcétera. La gente se mueve hacia las ciudades, pero no están los políticos luego atendiendo una planeación que permita que esto vaya creciendo de una manera razonable, uniforme, equilibrada. Y tenemos estas zonas donde no hay escolaridad, donde no hay pavimentación, donde la gente vive en forma más precaria, viendo la prosperidad al lado, pero ellos no teniéndola. Yo creo que ahí hay un primer factor. Guanajuato nunca redujo sus índices de desigualdad, no obstante su prosperidad económica. También no está de más aquí puntuar que pues sí tenemos una gran planta industrial, pero es una planta industrial transnacional. Yo creo que las utilidades de Mazda o de Honda o de General Motors no se quedan en Guanajuato. Estas van a los grandes corporativos. Aquí la derrama consiste en salarios no muy buenos. Por eso estas plantas ven ventajas en instalarse en México. Por eso veamos la reacción del electorado norteamericano, que Trump ha sabido canalizar muy bien, de enojarse porque les quitan empleos que vienen a México mucho más baratos, ahorrándole costos a las grandes empresas. Entonces esto pasó en Ciudad Juárez, pasó en Tijuana, también con otro tipo de maquinadoras, las electrónicas, las manufacturas de televisoras, de computadoras,
computadoras. Acá fue con la industria automotriz. Pero luego tenemos otra cosa. También el crecimiento económico genera un mercado de este tipo de comercio y hay que mencionarlo con todas sus letras: bares, cantinas, prostitución, drogas. Entonces, una masa asalariada con mayor poder adquisitivo que se satura toda la semana trabajando sus 8 horas diarias más las 2 o 3 o 4 horas de transporte para ir desde la comunidad en la que vive a la fábrica. Hay que cruzar Guanajuato para ver todos estos transportes de personal. Tú lo conoces, Francisco, Guanajuato. Bien, mucha de la gente que nos escucha también, que a las 5 de la mañana están levantando pasaje en Cortázar, en Villagrán, en Celaya, en estos municipios pequeños, para llevarlos a Silao, a las plantas de los proveedores de la industria automotriz, de los proveedores de General Motors, de los proveedores de Volkswagen o de Pirelli o de las propias plantas. Entonces, esa gente llega el fin de semana y lo que quiere es irse a gastar el dinero, pues, evadiendo su realidad, ¿no? Ha crecido mucho el consumo de drogas en Guanajuato. Ese panorama ya venía y nadie lo estaba atendiendo. Ya genera un mal clima social, pero todo explotó con el famoso tema del huachicol, el robo de combustibles, que hoy sabemos, y gracias a investigaciones de periodistas muy importantes como Ana Lilia Pérez, era una operación de Estado. En el regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, también en la época de Felipe Calderón, donde Pemex generó un comercio ilegal e informal de venta de combustible sin factura, criminal, que se canalizaba a empresas constituidas, que de esa manera ahorraban muchos costos, y que luego esto dio lugar a la forma más extremosa de este robo, que fue la perforación de ductos, que ha causado estragos, tanto por muertes de las personas mismas que estaban cometiendo este ilícito, como de las gentes, y lo vimos en Tlahuelilpan hace un año, que aprovechan y cuando hay una fuga de un ducto van y llenan cubetas de gasolina, como un terrible deterioro ecológico, Francisco, porque estas fugas de combustible en medio de terrenos agrícolas altamente productivos también han contaminado el subsuelo y los mantos freáticos. Es un desastre que aún no hemos cuantificado, ¿no? Y que dio lugar a la elevación de la violencia, porque mientras los delincuentes de cuello blanco robaban adentro de las refinerías, las bandas criminales armadas lo hacían en las tuberías, y esto ha generado competencias entre, que es lo que hoy vemos, una guerra de cárteles en Guanajuato por estos dos mercados. Hasta el año pasado, que López Obrador inició este combate directo al huachicol, el robo de combustible era un gran botín. Incluso con ese combate directo del gobierno actual no está controlado todavía. Y luego el mercado del trasiego y venta de drogas en las ciudades de Guanajuato, como ocurre en muchas otras del país. Entonces ahí tenemos una mezcla mortal, ¿no? Que en buena medida, sin que esto sea un análisis de un experto, analista, concienzudo, como los hay muchos en este país, ya que están tratando de desilvanar este enredado panorama, yo creo que ahí tenemos una primera explicación de lo que está pasando. Pero la otra está en que la autoridad dejó que esto pasara, dejó que esto corriera. Las policías municipales se corrompieron, había dinero para pagarles. Policías mal pagados que recibían una mordida, una mochada, un embute para dejar pasar, para no ver, para incluso proteger a estas bandas que extraían combustible, pues ya no pueden volver a ser los policías comunitarios a los que tú te referías hace rato antes de entrar al aire, que en Guanajuato teníamos el policía confiable de la esquina. Esto ya no existe más, ¿no? Y tenemos que el problema empieza quizás ahí con las corporaciones. Hay que recordar que además de que Guanajuato lidera el número de asesinatos durante 2019, con más de 4.000, casi 4.500 en el país, de 35.000 tenemos más del 10%, el 12%. También tenemos el mayor índice de asesinatos de policías, y no puede ser más que explicado por esta situación, que se han involucrado directamente con los grupos criminales que se dedican a este comercio ilegal
No sé, Francisco, es a grandes rasgos, es de una pintura de brocha gorda, pero si quieres que entremos en algunos detalles. No, sí, incluso veo que lo conoces bastante bien y te voy a pedir que sí abundes porque la audiencia guanajuatense está preocupada por sus familias, por el robo desmedido de sus remesas. Incluso yo leí un reporte de una publicación en inglés en el que la gente llama a la ciudad de Irapuato Irakpuato, de tanto atentado que existe, y pusieron en esa publicación, no la tengo a la mano, pero en esa publicación pusieron que Irapuato ya tuvo atentados terroristas con granadas y con situaciones que están fuera de control. ¿Nos podrías abundar al respecto? Bueno, hay que recordar que el tráfico de armas proveniente de los Estados Unidos en nuestro país y quizás ya también desde otras naciones como China está totalmente incontrolado, ¿no? Las bandas están muy bien armadas, los rifles de alto poder que utilizan y que además parece que tienen una gran facilidad de sustituirlos cuando los pierden o cuando se los decomisan. Y en efecto ahora han aparecido explosivos, una autobomba en Irapuato que por fortuna por causa de materiales en ese momento, pero que dio idea de que esto está escalando a otros niveles. Con respecto a eso que dices de Irapuato, te recuerdo que cuando en el 2018 en Guanajuato fue el único estado que no votó por López Obrador, donde no ganó López Obrador y el PAN mantuvo la delantera electoral. Los panistas se refieren a Guanajuato como la nueva Suiza, y hoy pues, el chiste un poco brutal es que somos la nueva Siria. Y si esto pues no puede dejar de preocuparnos cuando vemos que nuestra autoridad, nuestro gobierno actual, que sigue en manos del PAN, está pensando en esto como una batalla de imagen, no una batalla real. Yo creo que contra la delincuencia lo que hay es una guerra, y las guerras se ganan con inteligencia, con táctica, con recurso, con buena estrategia, no pagando páginas en los periódicos que traten de minimizar el problema, porque aparte es imposible de minimizar. Cuando hay balaceras casi todas las noches en la manga, ¿cómo haces para ocultar eso? O si el periódico al día siguiente no publica nada, lo hacen las redes sociales, y a lo mejor con fake news o con exageraciones o con versiones sin comprobar, pero igual circulan y igual preocupan y igual estresan a una población. Es contraproducente ese mal manejo comunicacional del gobierno y de los medios, porque también los propios medios, pues bueno, no sabemos cómo enfrentar esto, estamos replegados, ya no se puede ir a cubrir un evento. Antes, no sé si tú te acuerdas, cuando el parte policíaco, el comandante que filtraba la información o el reportero que tenía un radio que hackeaba la frecuencia de la policía, se enteraba de un crimen, llegaba corriendo a tomar fotos. Hoy eso no se puede, porque todavía llegas y el enfrentamiento sigue y es una situación de riesgo, o a veces llegas antes que la policía, porque la policía no se presenta y están los propios grupos criminales todavía ejecutando sus acciones, porque se pasean por las calles como si no hubiera ningún problema, como si esto fuera la Revolución Mexicana de nueva cuenta, pero con narcobandoleros ahora, o guachicoleros, bandoleros. Sí, demostrando el dominio de la plaza, probablemente con esto que tú mencionas, Arnoldo. Disculpa, te voy a pedir que no te retires del micrófono porque de repente te escucho muy bajo, pero está muy interesante todo esto que nos dices, y básicamente a la audiencia me llegó un mensaje y me dice que a alguien le secuestraron a un primo. Me voy a reservar los detalles, Arnoldo. La familia fue a la estación de policía, a la oficina de la policía ahí en Guanajuato, a denunciar el hecho. Pues total, fue toda una burocracia enorme para que tomaran el caso y empezaran a hacer algo ya efectivamente. Después, estas familias que están tratando de involucrarse en saber qué pasa con su familiar, escucharon que había una balacera en un lugar de Guanajuato
y uno de ellos fue a preguntar si en esa balacera estaba la banda que tenía cautivo a su hermano, si podían hacer algo. Y la respuesta a este joven, según nos dice, de la policía es: déjalos que se maten, ahorita nosotros no vamos a ir. Nosotros no vamos a ir a gastar balas. Déjalos que se maten y ya que termine todo, nosotros vamos y ya te avisamos. ¿Cómo interpretas esta respuesta? Me hace sentido totalmente. No es la primera historia que escucho que va en esa forma. Mira, la policía, nuestra procuraduría y fiscalía. Bueno, hay que recordar que el fiscal de Guanajuato tiene en el cargo 10 años. Cumple 11 en estos días, en marzo de este año. Primero fue procurador, empezó con Juan Manuel Oliva, estuvo 3 años con él, estuvo todo el sexenio de Miguel Márquez y lo ratificó Diego Sinue Rodríguez, y ahora en el Congreso le permitieron el pase automático, algo que estuvo mucho en debate a nivel nacional, que no se le permitió al fiscal federal. Acá sí se pudo, como nuevo fiscal general autónomo, con mucho más poder y con relativa, autonomía muy amplia del Ejecutivo. Incluso algunos pensamos que ya es un cuarto poder en la Fiscalía. Pero bueno, esto se convirtió en algo político. El fiscal no es un agente que anteponga el servicio público, esté preocupado por cumplir con su función, está preocupado por mantenerse en el cargo, por acrecentar su poder y por mejorar su imagen. Cuando un político empieza a buscar mejorar su imagen, ya no funciona. Cuando un futbolista sale más en las revistas de modas que en las deportivas, ese asunto ya no va bien. Si no estás preocupado por lo que pasa en el terreno, en la cancha, dando resultados, si estás pensando en cómo vas a salir retratado en los periódicos, ahí hay un desgaste institucional muy fuerte, una pérdida de recursos. Es lo que vemos muchísimo en Guanajuato. Y luego tenemos este tema, esto es una alusión a lo que me planteas, porque los ministerios públicos tienen la instrucción de no reconocer que en Guanajuato hay secuestros, hay desaparecidos, hay fosas. Esto incluso ha motivado ya que organizaciones de la sociedad civil se empiecen a constituir, como en otros estados del país, para buscar a sus desaparecidos, porque la policía no lo está haciendo. Debiste enterarte que hace una semana el gobernador Diego Sinue debió atender una reunión con 60 familiares de desaparecidos, a los que se ha negado a escuchar el fiscal y a los que se han negado a atender sus mesas del Ministerio Público. Ellos ya se han organizado y han constituido una fuerza social. Se están uniendo movimientos en otras partes del país, que hay ya activismo muy antiguo sobre este tema en estados como Michoacán, como Veracruz, como Jalisco, como Sinaloa, porque se encuentran con un muro y una cerrazón a lo que se refiere la persona que escribió. Así en Guanajuato ocurren decenas de delitos diarios que no están consignados, y una enorme cifra negra, porque sencillamente el Ministerio Público no levanta la denuncia y no se abre una carpeta de investigación. Ya con las carpetas que sí tienen y que deciden abrir, hay un enorme rezago, los casos no se están resolviendo. Bueno, si se registraran todos los asuntos sería un desastre absoluto en términos políticos y de imagen para la Fiscalía. Entonces mienten en sus estadísticas. No sé si recuerdes que hubo una polémica a mediados del año pasado porque Guanajuato estaba falseando los datos de los homicidios dolosos y haciendo pasar algunos homicidios dolosos por culposos, es decir, por accidentes de tráfico, por atropellamientos, para bajar esa cifra. Esto generó un escándalo a nivel nacional y fue muy cuestionado porque aparte hay diversos registros. El registro de la Procuraduría es uno, pero el INEGI lleva otro registro. El propio registro civil a la hora de las defunciones lo tiene también. Hay manera de cruzar la información y se detectó esta situación. La batalla de imagen tiene razones políticas, Francisco. El PAN está tratando de construir una oposición después del tsunami que les pasó por encima, una oposición a López Obrador, y sus principales fichas son los gobernadores de los estados. Y Guanajuato es un estado emblemático por ser el más antiguo en manos del PAN, por ser el estado donde... Bueno, hay que recordar que aquí ganó Felipe Calderón la presidencia.
De los votos que perdió en todo el país, Guanajuato se los repuso. Aquellos 250,000 escasos votos con los que le ganó López Obrador en 2006, Guanajuato le dio una diferencia de casi 1,000,000 de votos a Calderón. Entonces, Guanajuato sí es el corazón del movimiento panista nacional, que está hoy en crisis por lo que les ocurrió en 2018, en la elección con Ricardo Anaya, y están tratando de reconstruirse. Entonces, eso afecta mucho la sana relación que debería haber entre un gobierno estatal y un gobierno federal. También hay que decir que López Obrador hace un gobierno muy militante y en campaña permanente. Entonces tenemos que las políticas públicas que deberían ir de la mano entre un Estado y la Federación para atacar un problema tan complejo o una serie de problemas tan complejos como los que llevan al crecimiento de la violencia, no están funcionando porque hay mezquindades, hay guerra de vanidades y hay guerra política en síntesis, ¿no? Eso también afecta mucho. Digamos, como con la ironía, como se ha dicho en ocasiones, que mientras el crimen está muy bien organizado, los políticos están muy desorganizados y confrontados entre sí, y aquí la población es rehén de ambos, y por eso, bueno, también te da una explicación de que las cosas están agravando. Me gustaría dejar ahí esto un poco en este punto. No, pues de hecho le diste nombre al programa: guanajuatenses rehenes de criminales y de políticos.